Bien, chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a estar viendo las categorías gramaticales. Bien, primeramente ustedes seguramente pensarán que es una categoría gramatical. ¿Qué es eso? Bien, la categoría gramatical es el nombre que recibe, es el nombre lingüístico, empezando por allí porque tiene que ver con la lingüística, ¿verdad? Que se le da a un tipo de palabra dentro de una oración. ¿Y qué pasa con esa palabrita dentro de esa oración? Que está cumpliendo una función, ¿verdad? Morfológica dentro de ella. Vamos a ver un ejemplo de oración y vamos a ver qué categoría gramatical es cada palabra. La oración dice, el gato toma leche caliente. Bien, entonces, el gato toma leche caliente es una oración que está compuesta por distintas categorías gramaticales. La primera categoría gramatical, ¿cuál es? El artículo, que en este caso es un artículo Es sustantivo. es un artículo el primero. Es un artículo y es un artículo determinante y ese artículo es el. Esa es la primera categoría gramatical. El segundo es el sustantivo, esa es la segunda categoría. El gato conformaría entonces el sujeto del que se está hablando, pero ya esa sería diferente porque estamos analizando cada palabrita. Cada palabrita. Vamos a analizar cada una. Toma es el verbo, es decir, la acción que está realizando el gato, ¿verdad? ¿Qué está tomando el gato? Leche. Es ahí entonces otro sustantivo, ¿verdad? Ya sabemos que el sustantivo es el que nombra persona, animal, cosa, o también sí, sensaciones o sentimientos. ¿Y cómo está esa leche que está tomando el gato? Está caliente. Ese caliente es un adjetivo. Ojo, es un adjetivo porque se está dando una cualidad a esa leche que está tomando el gato. ¿Cierto? Bien. Yo podría decir otra oración. Los estudiantes escriben sus apuntes en el cuaderno, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el artículo, los, pero ya no sería en singular como el gato, sino en plural porque este es los estudiantes. Los, el artículo, estudiante, sustantivo, el verbo sería escriben, ¿verdad? ¿Qué escriben los estudiantes? Sus apuntes, ese sus, entonces es un artículo indeterminado. Sus apuntes, otro sustantivo, en es una preposición, el es un artículo, cuaderno, que vendría siendo un adverbio. Bien, de instrumento porque es el instrumento que está utilizando para escribir. Bien. Las categorías gramaticales, chicos, o tipos de palabra pueden ser variables o pueden ser invariables. Es decir, que cambian en un género, que los géneros pueden ser masculino o femenino, o también puede variar en el número, que puede ser singular o puede ser plural, como ya les mencionaba anteriormente. Entonces, observen la imagen. Vemos que dice la casa. Este sería un artículo que... ¿Un artículo qué? Singular. Bueno, ese sería, sí, el número sería en singular. ¿Y el género? Plural. Género sería masculino. Femenino. Género femenino. Muy bien, María. Género es femenino. La casa. ¿Qué me va a indicar entonces? ¿Qué me va a indicar entonces que es femenino o masculino? El artículo me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque artículos femeninos, ¿cuáles son? La, las, una, unas, ¿verdad? Es femenino. Y masculino, el, eso, ellos. Unos. Unos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, del otro lado, a la derecha, vemos unas casas. Entonces, estas unas casas, vamos a ver, Padilla.
Unas casas, ¿en qué género la tenemos? La C, Más en femenino. Femenino. ¿Y número? Plural. Y número en plural. Muy bien. Veamos acá. Quiero que miren atentamente su pantallita. Mira. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos el lexema de cas. ¿Qué es el lexema? El lexema es la parte más pequeña que indica la raíz, es decir, la parte que no cambia, ¿verdad? Mientras que a la derecha tenemos varias terminaciones. Tenemos ona, as y ero, que es el morfema, que sí cambia. Entonces veamos, la palabra o categoría gramatical casa mantiene su raíz o lexema igual, que es cas, pero su morfema cambia y de este también cambian sus significados. ¿Por qué? Porque yo puedo decir casa, casona, casita, casero, ¿verdad? Lo puedo aumentar a casona o lo puedo disminuir a casita o puedo llamarlo casero o también lo puedo llamar caserío, ¿verdad? Y va a cambiar, va a variar el significado de la palabra. ¿Bien? Entonces, eso es importante porque lo tengan en cuenta y conozcan cómo es la raíz de la palabra. Vamos a ver ahora las clases de categorías gramaticales. Habíamos mencionado que hay categorías gramaticales que varían y hay unas que no varían, que no cambian. Vamos a ver cuáles son las variables que cambian, las que cambian en número, en género, tiempo, aspecto, modo, persona, es decir, las que cambian en todo, mientras que hay unas que no cambian. Bien, las que cambian, las variables, esto deberían escribirlo, tomar estos apuntes que son importantísimos. Las categorías gramaticales que cambian, el artículo o determinante. ¿Cuáles son? El, la, los, las. Esos son los artículos, los determinantes variables que cambian. Sustantivos o nombres. Varían constantemente. Casa, gato, Manuel, silla. Eso varía, ¿ok? Adjetivo. Rojo, grande, pequeño, caliente, frío. Esos adjetivos que se les dan a los sustantivos, las cualidades, ellos varían. Pronombre. Yo, tú, él, ellos, nosotros, ¿verdad? El verbo puede variar porque se va a acomodar a la persona, es decir, al pronombre, ¿verdad? Amé. Mira el verbo amar. Yo amé. Tú amaste. Él amó. Ellos amaron. Entonces el verbo va a ir cambiando. Vamos a ver. Vamos a utilizar otro verbo a ver cómo ustedes lo conjugan el verbo y cómo cambia de acuerdo al pronombre. Vamos a usar el verbo en pasado también. Escribí. A ver. Escribí. Vamos a usar el verbo escribir en pasado escribí. A ver, Padilla. Entonces, ¿cómo sería en segunda persona? Si ya lo dije en primera, yo escribí. En segunda persona, ¿cómo sería? Tú escribes. Tú escribiste. Porque en pasado. Tú escribiste. ¿Cuál es la otra persona? O señor, o él escribió. Él escribió. Tú escribiste. Señor, Él escribió. ellos escribieron. Ellos escribieron muy bien. Y en tercera persona, ¿cómo sería? Que es nosotros. La tercera persona es nosotros. ¿Cómo sería? Nosotros escribimos. Nosotros escribimos. Escribimos. Muy bien. Muy bien. Estas son las variables, las que cambian. Bien. Ahora vamos a ver las que no cambian. Las que no cambian son los adverbios. Esos son los que no cambian. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los adverbios? Los que nos indican tiempo,
modo, espacio, ¿verdad? O lugar. Entonces, hay adverbios, estos adverbios que tenemos aquí, ¿eso qué indica? Aquí en la casa. ¿Eso qué está indicando? No cambia. No, no está cambiando, pero ¿qué indica? ¿Qué indica el aquí? ¿Qué está indicando? De que usted está en la casa. ¿Y a qué está haciendo referencia? ¿Al qué? Al espacio, ¿verdad? El lugar. Aquí indica lugar. Allá indica lugar. Esos son adverbios. Aquí, allá, arriba, abajo, al frente. Eso es lugar, ¿verdad? Colegio, iglesia, casa, baño, cocina. Eso indica lugar. Esos son adverbios de lugar, ¿verdad? De tiempo, adverbios de tiempo. Ahora. Y usted dice, no, mañana. Eso es tiempo. A las 3 de la tarde. Eso es adverbio de tiempo. Cuando usted vea en una oración, el niño corrió por el parque a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, eso es adverbio de tiempo, ¿verdad? Sí o no. Esos son adverbios afirmativos o negativos. Bien. Preposiciones. Las preposiciones son las palabritas que nos sirven para enlazar o conectar frases u oraciones. Bien, entonces aquí tenemos por, para, de, a. Esos son preposiciones. Y las conjunciones igual son palabras que nos sirven para enlazar. Y, qué, cómo, ¿bien? Cuándo. Interjecciones son las expresiones que nosotros las exclamaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? En alguna situación. ¡Ay! ¡Uy! También puede ser. O ¡Dios mío! ¡Epa! Esas son expresiones, son interjecciones. Bien, y ellas no cambian. No cambian de acuerdo al género, ni de acuerdo al tiempo, ni de acuerdo a la persona. No cambian. Bien. Ok. Porque yo podría decir, el gato toma leche caliente. El gato toma leche caliente aquí. Y si yo digo, los gatos toman leche, ¿el adverbio aquí cambia? No cambia, ¿cierto? No. Sigue siendo el mismo. El gato toma leche aquí. Y si yo lo cambio y le pongo los gatos toman leche caliente aquí, sigue siendo el mismo adverbio. No va a cambiar, ¿verdad? O si digo ahora o si digo mañana, el adverbio no va a cambiar. Dime, María. Señor, así como también pueden decir, los gatos tomaron leche aquí. Exacto. Si yo digo, por ejemplo, los gatos tomaron leche caliente porque ahí vamos a agregarle una preposición, por la ventana. Y yo digo, los gatos o las gatas, le estoy cambiando ahora el género, ya no son masculinos, sino que son femeninos. Las gatas tomaron leche caliente por la ventana. Esa preposición por va a seguir siendo la misma, ¿verdad? No varía, de acuerdo ni al género, ni al número, ni nada. La conjunción y o que los gatos o el gato toma leche caliente y come concentrado. Y yo le cambio a el gato por los gatos. Los gatos toman leche caliente y sigue siendo la misma y. No va a cambiar. Igual si le agrego una interjección. ¡Ay! El gato tomó leche caliente. O si yo digo, ¡ay! Los gatos tomaron leche caliente. No va a cambiar. Sigue siendo la misma interjección. ¿Verdad? Entonces quiero que tengan eso bien clarito, qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no va a cambiar. ¿Ok? Entonces ya escribieron
las categorías gramaticales variables, las voy a preguntar al final. Quiero que las escriban porque las voy a preguntar al final. Las variables y las invariables. Bien, ahora vamos a ver entonces los sustantivos. Bien, aquí tenemos entonces ejemplos para que ustedes vean los ejemplos en imágenes y obviamente debajo tienen los nombres. Mesa, Colombia, es el mapa que estamos viendo allí. Tenemos un nombre que parece como un cavernícola, ¿verdad? Una niña, Simón Bolívar y la imagen de Pocahontas. Son categorías gramaticales que varían, son variables porque son sustantivos. Con estas palabras nombramos personas, cosas, animales, países, ideas, sentimientos, ¿verdad? Emociones. Y hay sustantivos que son comunes, hay otros propios. Hay sustantivos individuales y hay colectivos. Hay sustantivos concretos y hay abstractos. Hay sustantivos que son contables y hay otros que son no contables. Esas son las clases de sustantivos, son 4. Comunes o propios, individuales o colectivos, concretos y abstractos, y contables y no contables. Son 4, ¿verdad? Vamos a ver entonces los conceptos. Los sustantivos comunes, vamos a empezar por estos, son los que hacen referencia entonces a la persona, al animal, las plantas y los objetos en general, porque son comunes, no están especificando qué animal, no se está especificando qué objetos ni qué personas. Bien, ejemplo, secretario, árbol, montaña, pluma, no nos están especificando qué montaña, qué árbol, qué pluma, sino que es común, es general, los perros, los gatos, las sillas, es común. Mientras que el propio, que pertenece, es el que identifica a una persona, identifica a un animal, a las plantas o a los lugares, y los distingue de los demás de su grupo. Por ejemplo, Paula, María, Donovan, Córdoba, Sucre, Atlántico. Esos son nombres propios. Ecuador, Argentina, ¿sí? O, por ejemplo, en el continente, Asia, América, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el sustantivo propio, que es aquel que identifica y que distingue, ¿verdad? Del común. Ahora tenemos los individuales. Son los que en singular se refieren a una persona, un animal, un objeto, una planta, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo: pescador, gato, mochila, puerta, porque se está refiriendo a uno, ¿verdad? Computador, silla, mueble, ¿ven? Ese es individual. Colectivos, entonces es el que está refiriéndose al conjunto y ya se encuentra ya no se encuentra en singular, sino que está en plural, porque me va a nombrar animales, plantas, objetos en general. Bien, entonces ya vamos a tener un rebaño completo, un bosque, ya no es un árbol, sino un bosque, un ejército, una bandada, ¿verdad? Entonces ya me está mostrando el conjunto. Bien, como el ejemplo que estamos viendo en la imagen, tenemos ahí un conjunto de un rebaño de ovejas. Bien, ahora los concretos. Los sustantivos concretos son los que designan, los que nos nombran seres u objetos que pertenecen a un mundo físico, que nosotros a través de nuestros sentidos los podemos ver, los podemos tocar, sentir, ¿verdad? Ejemplo: libro, se puede tocar, se puede palpar, ¿verdad? Se puede agarrar. El edificio es una edificación, ¿verdad? Que yo puedo tocarla porque está hecha de concreto. La lluvia la puedo sentir, ¿verdad? Cuando me cae sobre mi cuerpo, ¿verdad? Todo lo que yo puedo sentir, el computador, la mesa, ¿sí? Un frasco, todo lo que yo puedo agarrar y sentir es concreto.
Mientras que aquello que yo no puedo tocar no sería concreto, sino que sería abstracto. Vamos a ver los contables. Son los que designan algo que se puede contar, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo pueda contar es contable. Pájaro, un pájaro, 2 pájaros, 3 pájaros, lo puedo contar. Personas, 10 personas, 1000 personas, 500 personas. Mesa, 3 mesas, 5 mesas, ¿verdad? Todo lo que yo pueda contar, eso es un sustantivo contable. Todo lo que se pueda contar. Los no contables, entonces, es el que nombra algo que no se puede contar. ¿Qué es lo que yo no puedo contar? El aire. Arena. La arena no la puedo contar. La sal no la puedo contar. El azúcar no la puedo contar. De hecho, señor, eso se le llama paradoja. Lo que no puedes contar es como la arena. El Un montón de arena. Ajá. El café no lo puedo contar, ¿cierto? El agua. Bien. Las estrellas, ¿será que las podemos Señor, contar? no, el azúcar. El azúcar tampoco lo podemos contar. La harina no la podemos contar, ¿verdad? La sal. Bien. Ahora vamos a ver el adjetivo. El adjetivo es aquella categoría gramatical que va a determinar o va a calificar al sustantivo. Es decir, le va a dar cualidades o le va a dar defectos. Bien. Entonces aquí tenemos un automóvil y a ese automóvil le vamos a decir que es viejo. Entonces el adjetivo que se le está dando, la cualidad es viejo. El automóvil viejo. Adjetivos calificativos son aquellos que le dan al sustantivo una determinada cualidad, es decir, que lo califican. Silla, alta. Silla, pequeña. Silla, robusta. ¿Verdad? Y hay adjetivos determinantes, que los adjetivos determinativos no califican al sustantivo, sino que especifican el alcance o el sentido que pueden tener. Ejemplo, esta mesa. Esta mesa. Aquí estoy indicando que es esta. ¿Bien? Pero por lo general siempre vamos a encontrar en oraciones ese adjetivo que me va a dar una cualidad. ¿Bien? Los posesivos incluyen la idea de posesión o pertenencia. Los adjetivos posesivos, los adjetivos posesivos son, ¿cuáles son esos adjetivos posesivos? Su casa, su computadora, su mesa. Mi mesa, mi computador, suyo. Todo lo que usted le pueda indicar a otra persona que le pertenece, eso es un adjetivo posesivo. Y los demostrativos son los que expresan la noción de distancia. Cuando es cercano, se usa este o esta. Cuando la distancia es de media, se usa ese o esa o esos. Y cuando es lejana, aquel, aquellas o aquella. Por ejemplo, aquella calle. Eso está muy lejos, ¿verdad? Cuando estamos indicando. O por ejemplo, yo puedo decir ese frasco está muy cerca. Entonces va a indicar allí la cercanía o la distancia. Chicos,